Bien, amigos, continuamos con ustedes. Estamos teniendo este interesante conversatorio con don Manuel Cabrera, quien es un ex dirigente empresarial de la Asociación de Industrias de Herrera y la provincia de Santo Domingo, y quien es un empresario que está muy activo en todos estos menesteres del sector industrial, orientando y defendiendo los intereses del sector, pero también haciendo planteamientos que son muy buenos para que vayamos pensando como país en cuáles son las soluciones definitivas que le vamos a buscar a esta gran problemática, porque es una problemática recurrente, don Manuel. O sea, cada cierto tiempo nosotros tenemos que estar inmersos en una reforma impositiva. Creo que son 5 reformas las que se han hecho durante los últimos años, y todavía uno no sabe si mañana vamos a tener que estar enfrentando un nuevo problema, a menos que desde ahora se piense actuar de una manera diferente, se piensen a corregir los elementos que llevan a esa situación y que son identificables fácilmente, porque todo el mundo aquí lo dice todos los días, sabe qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay que tomar las iniciativas. Los ingresos que recibe el Estado son ingresos que varían mucho, no son ingresos que todo el tiempo están creciendo, dependen de cómo se comporte la economía. Y depende también de cuáles sean las situaciones externas que tengamos que enfrentar, porque ahora estamos metidos en una situación de un choque externo bastante fuerte, de una economía pequeña, abierta, que es un choque que golpea mucho a una economía como esta de poco mercado. Entonces el impacto de esos choques hay que enfrentarlo y hay que estar preparado, y por eso es que las políticas y la forma como se manejan los recursos del Estado deben ser precavidas, para que cuando lleguen situaciones como esta tengamos los elementos y las condiciones para poderlo enfrentar. Mire, usted acaba de hacer nuevamente un planteamiento muy correcto con relación al hecho de que hasta dónde vamos a llegar en esta carrera de crear o diseñar presupuestos deficitarios. Desde el primer momento. Es decir, aquí comenzamos mal, desde el momento en que se aprueba el presupuesto comenzamos mal. Porque ya tiene un endeudamiento incluido. Todos los presupuestos aquí han tenido, además, tienen una partida importante que es tan incierta como la otra, que es la inversión extranjera. Y el otro complemento es empréstitos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya tenemos comprometido más del 40% de los ingresos fiscales con pago de la deuda, en pago de servicio de la deuda. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿O vamos a enfrentarnos con una situación como la que está enfrentando Grecia y estos países? Hay gente que dice, bueno, pero Japón tiene una situación de deuda que llega casi al 100%. Pero alguien hizo una aclaración. La deuda de Japón es deuda interna toda. Ahí no hay ninguna deuda externa. El Japón no está sometido a las presiones de los vaivenes externos. Nosotros somos países pequeños, con poca capacidad de negociación, pagando intereses altos en la mayoría de esos préstamos y sometidos a los vaivenes de los cambios que puedan tener esos préstamos. Entonces, este endeudamiento nuestro, para mí ya estamos llegando, y hay muchos teóricos economistas que dicen, déjame quitar la palabra teórico, muchos economistas que plantean que países como este no tienen esa gran capacidad de endeudamiento, porque el endeudamiento significa compromisos. Nosotros somos países en este momento deficitarios en la balanza comercial. O sea, que nosotros tenemos que estar buscando dinero permanentemente para pagar más de lo que importamos que lo que recibimos por las exportaciones. Ya ahí hay un problema, un factor distorsionante que puede además incidir grandemente sobre la estabilidad macroeconómica, porque eso puede meter presión sobre lo que es el comportamiento de la tasa cambiaria, que obviamente es uno de los factores que han contribuido en los últimos años y que ha sido el instrumento más importante que han usado las actuales
autoridades económicas que han estado manejando el país en los últimos años, y ese es el principal instrumento para mantener la estabilidad cambiaria. Y yo entiendo por qué, porque yo no quisiera que nos veamos de nuevo enfrentados a la situación que vivimos en los años 2002 y 2003, donde se disparó la tasa cambiaria, y eso tuvo como consecuencia una inflación galopante que como usted sabe, cuando se comienza ese círculo vicioso, después no lo puede parar nadie, ni que quiera. Y todavía estamos pagando las consecuencias de eso. Y claro que lo estamos entonces, obviamente, yo entiendo, a pesar de que me preocupa mucho las que decisiones como, a veces decisiones forzadas, pues tienen naturalmente como consecuencia que hay que permitir incrementos en las tasas de intereses, y entonces eso comienza a ser parte del círculo, porque eso tiene un impacto en la restricción del financiamiento, nos afecta a los industriales, especialmente a los pequeños y medianos industriales, que es lo que más nos afecta cuando la tasa incrementa, pero eso afecta a todo el mundo. Un incremento en la tasa automáticamente reduce los ingresos del individuo, porque si tú tienes un préstamo para una vivienda que tú pagas 25 o 30 mil pesos, que cualquier vivienda en este momento paga 25 o 30 mil pesos mensuales, y de buenas a primeras te aumentan 4 o 5 puntos la tasa, tú de buenas a primeras pagar 30 vas a pagar 40, ya tú perdiste 10 mil pesos de ingresos, que se convierte obviamente en reducir tu capacidad de consumo y eventualmente en un estancamiento de la economía, porque todo se convierte en un círculo de dependencia. Entonces, no hay duda de que tenemos que ser cuidadosos, y que aquí hay que poner en algún momento, y comparto con usted totalmente, que aquí hay que sentarse a hacer a proponer una reforma fiscal que sea totalmente comprensiva de todos los aspectos que tienen que ver con los asuntos fiscales, especialmente el manejo de hacer un presupuesto que no dependa de factores que no podamos controlar, y que esté muy estrictamente relacionado con lo que son los ingresos previsibles que pueda tener el Estado. Lo grande, don Manuel, es que esa propuesta de reforma fiscal integral debe hacerse en el momento en que menos sea necesario el financiamiento del gasto público. Debe crearse una condición donde, de manera previsora, el gobierno se junte y se reúna con todos los sectores de la vida nacional y se discuta lo que es ese pacto social para el desarrollo. Nosotros tenemos una propuesta nacional, ya una estrategia nacional de desarrollo, o un proyecto de estrategia nacional de desarrollo, para que el país tenga una estrategia de 20 años de cómo manejarse hacia la solución de los grandes problemas nacionales. Y dentro de esa propuesta de estrategia nacional de desarrollo, nosotros tenemos que ver esa parte, porque yo creo que es clave. Si no se analiza y se toman medidas correctas con respecto a los temas presupuestales y fiscales de la nación, estamos haciendo muy poco con proponernos estrategias, porque lo primero que tú tienes que definir es cómo tú vas a manejar tus finanzas, cómo tú vas a manejar esos recursos, y cuál es el potencial que tú tienes de manejo de recursos para tú saber cómo vas a financiar esa estrategia nacional de desarrollo. Y el primer elemento que hay que contemplar es, y lo reitero, es una ley de responsabilidad fiscal. Ningún ministerio del Estado, ninguna dirección del Estado, nadie que utilice recursos del presupuesto nacional debería permitírsele que incurra en gasto por encima de lo que tiene asignado en el presupuesto. Pero antes que eso, ese presupuesto que se diseñe debe ser un presupuesto ajustado a la realidad. Así es. Porque yo puedo decir, bueno, yo necesito gastar 100 millones de pesos, pero para que me den más yo voy a proponer un presupuesto abultado de 200. ¿De dónde van a salir los cuartos para uno poder hacer ese presupuesto? Y además, ¿cuáles son las prioridades? Porque no es cuestión de gastar mucho por razones que uno conoce, de que todo el que maneja presupuesto quiere gastar y gastar y gastar, y no le importa la estela de problemas que esté generando hacia las futuras generaciones,
porque sabe que se gasta, se incurre en déficit, se buscan préstamos, se endeudan. Mañana ya tú no eres parte del Estado porque tu posición como manejador de una entidad de esa naturaleza, tú eres transitorio, pero ¿qué tú le dejaste a la gente que viene detrás de ti y a las futuras generaciones? Tú lo que le has dejado es un problema. Entonces, esa situación de hacer los presupuestos debe ser algo que debe ser una política pública muy bien diseñada y muy correcta en términos de lo que nosotros queremos que sea este país en unos años, porque si no nos fijamos en ese punto, yo creo que nosotros vamos a ir cada día empeorando la situación, mirando situaciones más difíciles, buscando más recursos, cobrando más impuestos y haciéndonos menos competitivos frente al mercado internacional. Mira, Luis. Vamos a una pausa para que cuando retornemos usted me haga su comentario con respecto a eso.